Este episodio 4 es posiblemente uno de los más densos y con más información de toda la temporada y de la serie al completo. Ojo, este vídeo contiene spoilers. Si todavía no viste el capítulo, guárdate el vídeo y vuelve cuando lo hayas visto. Tú tranquilo que no seré yo el que te haga spoiler. Para que sea más fácil de explicar y de entender, voy a estructurar mi vídeo por tramas. Comentaré cada una de las tramas de inicio a fin, porque durante el capítulo tenemos diferentes fragmentos de cada una. Así que yo uniré todos los trozos y los comentaré de una. Aunque voy a comenzar por el inicio del capítulo, con esa reunión en la comisaría en la que hablan sobre el traje amarillo. Me gusta que se reúnan todos y compartan la información, aunque no es lo más habitual y no comparten toda, pero al menos ver este tipo de reuniones en el que ponen toda la información en común es el paso que deben dar en esta temporada. Y comentan varias cuestiones interesantes. La primera sería que Henry vio al niño de blanco, que tanto el traje amarillo como al niño de blanco los reconoce de las pinturas que tenía en su sótano, de esos dibujos que hacía Miranda, de las visiones que tuvo antes de ir a Frontville. Y mientras algunos piensan que la vuelta del traje de amarillo tiene que ver con la vuelta de la persona que vio Víctor, pero por otro lado Boyd piensa que no, o que incluso ese traje podría haber estado ahí durante mucho tiempo, cosa que el resto pone en duda porque piensan que si ese traje hubiera estado ahí lo habrían encontrado antes, porque es más bien llamativo. Y Donna también discute con Boyd y Jade sobre el tema de los hongos. No está de acuerdo a que hagan ese viaje, aunque Boyd le asegura que estará todo el rato con Jade para evitar que ocurra nada malo. Y después de esta reunión vemos como ya todas las tramas se dividen. Después de esta unión todos se separan y tienen sus tramas por separado. Son tantas tramas que no sé por cuál empezar. La trama de Julie y Randall. En el autobús, Julie y Randall investigan los libros de Ethan. Julie está leyendo el libro del Cromanóquel y Randall el del Gran Gullywug. En ese momento me di cuenta de un detalle bastante curioso. Hay un libro en la bolsa que no están revisando. Y ese libro, curiosamente, es el mismo libro que llevaba Tabitha en la mano en el sueño que tuvo donde subía al faro y veía a Jim colgado. ¿Cuál es ese libro? ¿Qué significará eso? He intentado mejorar la imagen con IA y hacerle muchísimo zoom para leer el título, y la verdad es que no he podido leerlo claramente, no sé qué título es el del libro, pero le he preguntado a ChatGPT y me ha dado una respuesta. Según ChatGPT, ese libro es A Wrinkle in Time. No sé si lo he pronunciado bien, porque es que esa palabra, siendo andaluz, me cuesta un montón. La portada no se corresponde con la real, entiendo que por temas de derechos de autor, aunque no confirmo que sea ese libro, ¿vale? Eso es lo que dice ChatGPT. Algunos recordaréis ese libro porque tuvo mucha relevancia en el final de Stranger Things, seguramente os sonará de eso. Y si fuera ese libro, tendría cierta conexión con From. Ese libro trata de cómo dos hermanos y un amigo tratan de salvar al padre de estos dos hermanos. Lo intentan mediante viajes en el tiempo y en el espacio. Y lo peor de todo es que intentan salvarlo de una entidad que se llama It. No el It de los libros de Stephen King, pero también otro It. O así se refieren a ese ser. Como la fuente es la que es, yo no tendría en cuenta eso como cierto. Ya veremos si en algún momento tenemos un vistazo más cercano a ese libro. Randall encuentra en ese libro supuestas pistas sobre los viajes en el tiempo. Y es que el Gullywug tiene un primo lejano llamado Fred. Y es Fred el Storywalker. Y hay un detalle de ese Fred que me ha llamado la atención. Es un antiguo reparador de ascensores. ¿A qué me recuerda a mí esto? En la primera temporada, cuando la familia Matthews llega, Fátima invita a Julie a subir a su habitación. La acompaña a la ventana y le dice que mire lo que hay fuera, que incluso una pesadilla puede parecer un sueño si subes lo suficiente. No sé si tendrá alguna relación, pero me vino eso a la mente. En ese libro, Fred le cuenta al Gullywug cómo hace para viajar a los distintos capítulos, y le comenta que lo hace mediante un marcapáginas, y Julie y Randall planean poner esto a prueba. Te voy a explicar cuál era su plan. Lo primero que quiero decir es que el plan fracasa, es decir, que lo que te voy a comentar no tiene mucho sentido contártelo en el fondo porque no es así y no funciona, pero al menos para que sepas qué es lo que intentaban. El plan de Julie para crear un marcapáginas era viajar al pasado y sea cual sea el punto en el que viaje, sacar su papel en blanco y dibujar ese símbolo en X, que por cierto ese símbolo en X sale del libro del Gullywug. Utiliza ese símbolo porque es el que utiliza Fred, y ella pensaba que al hacer eso, en ese tiempo pasado se quedaría un marcapáginas con la X, ella pensaba que esa misma hoja viajaría con ella de vuelta, es decir, esa hoja tendría una conexión con un tiempo determinado, y que ella luego, escribiendo en esa misma hoja a dónde ella quería viajar, ese mismo marcapáginas que estaba en el pasado viajaría hasta el momento justo en el que ella quiere ir, pudiendo retomar la historia donde la dejó. Pero en vez de estar en el punto en el que ella escribió la X, estará en el momento en el que ella desea ir. Pero obviamente eso no funciona así. Tendremos que ver qué es lo que falló. Quizás tuvo algo que ver el hecho de que no dibujó bien el símbolo. Ella viajó a la infancia de Víctor, justo al día en el que todos acabaron muriendo. Y del mismo modo que Víctor presenció al hombre de amarillo comiéndose a Miranda, a su madre, Julie ha presenciado cómo el hombre de amarillo se comía el resto de las víctimas.
El hombre de amarillo se percató de que ella estaba allí y fue corriendo a atacarla. Ahora ya nos podemos imaginar por qué el hombre de amarillo le dijo eso en el primer capítulo. Eso de que tenían que dejar de encontrarse de esa forma, porque la Julie del futuro, esa que vio morir a Jim, también vio al hombre de amarillo en ese momento. Ella ya sabía de que era capaz el hombre de amarillo, por eso cuando lo ve se queda congelada de miedo. Y posiblemente le vuelva a ver alguna que otra vez más antes de llegar a ese punto en el que ve cómo mata a su padre. Me parece interesante de destacar que el hombre de amarillo se estaba comiendo un hígado. Me hubiera gustado que fuera el páncreas porque tendría así algún tipo de relación con el hecho de que los monstruos solamente tienen el líquido amarillo del páncreas, la bilis. Y ya que en este episodio se habla un montón de mitología y un montón de historias, en el mito de Prometeo, Zeus castigaba a ese titán, al propio Prometeo, por entregarle el fuego divino a los humanos. El castigo consistía en que durante el día un águila le comía el hígado, durante la noche ese hígado se regeneraba y al día siguiente volvía a comerle el hígado y así durante toda la eternidad. De nuevo, no sé qué tipo de conexión tendrá o si tendrá algún tipo de inspiración, pero como estaba comiendo un hígado, me recordó a que existe un mito que tiene que ver con el hígado. De hecho, por eso se dice que el hígado es de los pocos órganos que se regeneran. También es curioso que en inglés hígado se dice liver, como vivir. No sé si es algún tipo de referencia a que el hombre de amarillo absorbe la energía vital o la vida de las víctimas. También es interesante de esta trama de Julie y Randall cómo mencionan que los libros pudieron haber sido escritos por una persona que estuvo en Fromville, que es algún tipo de reencarnación de alguno de los que estuvo allí y que por eso conoce del story walking, que no es que Julie haga lo mismo que hacen en los libros de Ethan, sino que los libros de Ethan están inspirados en lo que hace Julie, porque como le comenta Randall, le dice que es muy extraño que de todos los libros que hay escritos, justo ella haya dado con los libros que hablan de ella misma, y ella propone que eso puede ser el destino, y yo creo que más que el destino es que ella puede provocar, o puede haber provocado, o provocará que esos libros sean los que lleve Ethan. Espero que en algún momento se nos confirme por qué llevaba esos libros y que tenga alguna relación con los viajes de Julie. La trama de Sarah y las voces. Se confirma que es Sofía o el hombre de amarillo el que provoca las voces en Sarah. Se ve perfectamente cómo los susurros de Sofía son los que provocan las voces. Las voces le piden a Sarah que haga algo muy extraño. Le pide que vaya al diner, que se eche un vaso de agua, que beba de ese agua y que el mismo agua del que ella ha bebido lo devuelva dentro de la jarra. Ella lo primero que piensa es que las voces quieren que ella contamine al resto de los habitantes, que mediante su saliva o su agua se corrompan el resto y todos escuchen las mismas voces que ella, porque ella intenta adelantarse a las consecuencias de eso que le piden las voces, y eso es lo que habla con Elgin. Las voces le piden que lo haga porque si no lo hace, alguien cercano a ella resultará dañado. Y dicho y hecho, Sarah se niega, no lo hace, y Sofía se cae dentro de la piscina y se hace daño. Sarah al ver esto decide hacerle caso a las voces y lo hace. ¿Qué es lo que ocurre al final de esto? Que todo era mentira. El hombre de amarillo no quería hacer nada con su saliva, ni quería contaminar a nadie, ni nada de eso. Simplemente quería demostrarle a Sarah y a ella misma que si llegara a la situación de ponerla contra la espada y la pared, de volver a hacerle caso a las voces, lo volvería a hacer. Y por eso lo compara a la historia de Abraham. Porque Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, y cuando Abraham estuvo a punto de hacerlo, Dios le paró y le dijo que no hacía falta, que ya había demostrado que sería capaz. En esta trama también tenemos un diálogo de Mariel con Christy, en la que Mariel dice que no cree en nada, que ese lugar le ha hecho darse cuenta de que no existe ningún tipo de Dios, porque ningún Dios permitiría que eso ocurriera, y me parece que por eso el hombre de amarillo va a hacer que Mariel vea de nuevo visiones. Lo digo porque eso aparece en el tráiler. Seguramente por decir eso, la va a castigar. Y creo que de cierto modo, el hombre de amarillo se cree que es Dios, o si todo forma parte de ese acting de Sofía, que todo lo relaciona con la religión cristiana porque ese es su papel, o si realmente el hombre de amarillo se compara con Dios y con toda la mitología cristiana. Y después de ver las referencias a Can y esta Abraham, estoy casi seguro de que esta temporada va a terminar con un diluvio. Lo he mencionado en un montón de ocasiones, de que el diluvio de los dibujos de Víctor se va a dar en algún momento de la serie, y viendo lo visto, todas las referencias al cristianismo, estoy seguro de que el arca de Noé va a ocurrir en la serie. Al fin y al cabo, en From siempre hemos hablado de ciclos, de cómo ocurre lo mismo siempre en bucle, de cómo el hombre de amarillo trae a la gente al pueblo, hace que sufran lo máximo posible hasta que cierra el bucle, acabando con todos. Hace una especie de reseteo de todos los habitantes y empieza de nuevo. Y eso justamente es lo que ocurrió con el diluvio universal. El diluvio es una forma de Dios de hacer un reseteo, de acabar con toda la humanidad porque está corrompida, que con el diluvio acaba con todos y empieza de nuevo.
Y hay que recordar que el capítulo 9 de esta cuarta temporada se llama La calma antes de la tormenta. Henry quiere hablar con Víctor, que éste le cuente qué es lo que sabe sobre el traje amarillo, sobre el hombre que vistió ese traje. Obviamente para saber qué le pasó con ese hombre para que le dé tanto miedo. Me encanta la forma en la que Henry le va sacando el tema poco a poco a Víctor. Sabemos cómo es Víctor y confrontarle directamente y pedirle respuestas no es la mejor manera, porque suele cerrarse en banda, así que me encanta la forma en la que Henry conoce a su hijo. Víctor, después de recordar su trauma, piensa una forma de evitar esos pensamientos y se pone a trabajar en sus medidas, en comprobar si los árboles se movieron o no. Y es muy curioso algo que ya sabíamos, pero cómo las estaciones y cómo Fromville va cambiando muy rápidamente. En la temporada pasada tuvimos el invierno y ahora vuelve a ser primavera. Y es extraño porque parecía que no se cambiaba de estación, que siempre era la misma, pero que la llegada de los Matthews de alguna forma ha provocado que el mundo se vuelva a poner en movimiento. Incluso menciona que los árboles parecen haberse movido, pero no sabemos si es porque Víctor no está concentrado del todo por el trauma. Al final, Henry consigue convencer a Víctor para que le cuente y lo acompaña el camión de melocotones, ese camión que acabó en Fromville y que tenía todas esas latas de melocotones dentro que Víctor ha ido comiendo durante los años, y desentierra de ahí todos los dibujos que tiene sobre el hombre de amarillo. Y le cuenta a su padre cómo ese hombre de amarillo llegó en un coche igual que todo el mundo. Cómo al principio parecía una persona normal, una persona igual que ellos, que incluso le hacía gracia su traje amarillo, pero que el día que murieron todos en la infancia de Víctor se destapó la realidad. Y es que cuando Víctor fue al árbol de botellas a buscar a su madre, la encontró ahí tirada en el suelo, pero el hombre de amarillo estaba comiendo de ella. Y en ese momento Víctor supo que ese hombre no era humano, y que tampoco es un monstruo normal, que puede estar durante el día fuera. Y qué locura lo creepy que es un simple dibujo. Y vemos cómo Henry sufre con ese descubrimiento. Cómo ni siquiera puede llegar a imaginarse todo lo que vivió Víctor. Cómo tuvo que ver eso. Y cuál fue el triste final de su esposa. Aunque ahora recuerdo que antes no mencioné algo sobre un dibujo de Víctor. Cuando Henry estaba mirando los dibujos, hay un dibujo en la parte de atrás que se ve como si el hombre de amarillo despedazara a alguien por la mitad. No sé qué representa ese dibujo, pero me pareció interesante mencionarlo. Volviendo a hablar de la reunión, ellos comentan como todavía no le han contado nada a Henry, porque no quieren decirle nada hasta que no estén 100% seguros de que lo que recordaron Tabitha y Jade es verdad. Pero Jade da también con la clave. Miranda dibujó al hombre de amarillo. De alguna forma, Tabitha en alguna de sus reencarnaciones lo conoció. Si Tabitha recordara, podría descubrir quién es realmente, o más información todavía que se sume a esta que sabe de Víctor, o que van a saber en el siguiente episodio si lo comentan. Pasando a otra trama que se habla en este episodio, tenemos la trama de Fátima y el golem. Kenny se entera de lo que está haciendo Fátima en esa habitación, y corre a buscar a Boyd para que hable con ella y descubra si realmente está bien y qué es lo que está haciendo, si podría traer algún problema para los habitantes, o si definitivamente ha perdido la cabeza por todo lo que ha vivido. Fátima le confirma que está creando con tierra y agua un golem. Ella le habla de su padre, que era un cura, una especie de clérigo, que no solo comulgaba con las historias de una religión, que él aceptaba ciertos puntos de vista diferentes, que no solo había una religión cierta. Él de alguna forma pensaba que no se debía separar a las personas por sus creencias y que mucho menos debían enfrentarse entre ellas, que cada una le ponía un nombre diferente a lo divino y la forma de llegar a eso, pero que en el fondo todas hablaban de lo mismo, pero que en su país natal eso no estaba muy bien visto porque allí sí eran muy rígidos con respecto a la religión. De ahí que acabaran matándolo. Historia que ella le contó a Julie en Los Brandels. En ese episodio de la primera temporada, ella ya habló sobre su padre. La cuestión es que de todas esas historias que hablaba su padre de diferentes religiones, ¿no?, de diferentes mitologías, ella ahora ha recordado la historia del golem, que es una especie de campeón, una especie de protector que tú creas con tus manos, con tierra y con agua, que de alguna forma tu creación cobra vida y te protege. Yo no sé muy bien cómo va a acabar esta trama, pero yo me imagino que al final el golem se irá de control y acabará matándola a ella misma o incluso a Ellis. Te cuento por qué. Frankenstein, de cierta manera, se inspiró en esa historia del golem. Tengamos en cuenta que la mayoría de dioses no aceptan muy bien que un propio humano cree vida. Como que de alguna forma eso es intrusismo laboral, que eso es cosa de un dios y no de un humano. Ella también le comenta a Boyd que tiene una especie de conexión con Smiley, que por haberle llevado dentro de su cuerpo, ambos saben cómo se siente el otro. Y Smiley sabe que ella está aterrorizada ahora mismo. Entonces estoy 100% seguro que eso no va a salir como Fátima quiere. Dudo mucho que de ahí salga un campeón, una especie de héroe que defienda a los habitantes, pero bueno, ojalá ocurra. Incluso te diría, adelantándome a los acontecimientos que hablaré más tarde, de eso que sucede en el asentamiento, pienso que podrían estar conectados.
que ambos eventos podrían tener que ver, que de alguna forma el golem que cree Fátima, que de alguna forma ese ser que va a crear Fátima estará conectado con los 3 muñecos del asentamiento, esos 3 muñecos de trapo o espantapájaros que han surgido del agua. Sabemos lo que son porque los vimos en el tráiler, y podría ser que sí, que estén conectados o que no. Pero yo creo que en el fondo podrían tener mucho que ver, porque si lo piensas, ella va a crear un monstruo que va a cobrar vida y esos 3 espantapájaros van a cobrar vida. Que a lo mejor uno de esos 3 espantapájaros matan a Ellis y ella sería la culpable indirectamente. Trama cerrada por ahora, pasemos a la siguiente. Boyd y el anillo infinito. Boyd rescata de su habitación una pequeña cajita en la que tiene recuerdos de Abby. En esa cajita guarda unas gafas de sol, una nota y el misterioso anillo infinito. Este anillo que hemos teorizado un montón de cómo saldría en la serie y a quién pertenecería. Todos pensamos que pertenecía a Jim por el tamaño del anillo, pero resulta al final que ese anillo es el de Abby. Creo que en el fondo el tema del anillo no encaja bien porque siento que el anillo que llevaba Abby era mucho más fino y que este es más grueso, que no es el mismo anillo. Pero bueno, si la serie me quiere decir que es el mismo anillo, yo me lo creo. Lo que ocurre con el anillo es bastante misterioso. Boyd observa todos estos recuerdos, pero los vuelve a dejar ahí. Va a Colony House para hablar con Fátima y allí, de alguna forma mágica, el anillo cae. Pero no es que se le caiga a él, porque ese anillo él no lo tenía. Mágicamente el anillo se teletransporta allí y se cae delante suya. Y obviamente lo que hace Boyd es coger el anillo e ir corriendo a su habitación a comprobar si se parece o si es el mismo anillo que tenía él. La cuestión es que cuando abre la cajita ve que el anillo también está dentro. Es decir, por ende, lo que vio en Colony House tiene que ser un segundo anillo. Pero justo en el momento que coge el anillo de la cajita y lo va a comprobar con el anillo que estaba en la mesita, el que él ha traído de Colony House, se da cuenta de que no hay segundo anillo, de que todo ha sido su imaginación. ¿Qué ocurre con esto? ¿Existía ese segundo anillo? ¿Estaba ahí de verdad? ¿Todo ocurre en la imaginación de Boyd? Por un lado, esto me recuerda a la pulsera de Tabitha, en el cómo habían tantas pulseras iguales, porque ella en todas sus reencarnaciones creaba la misma pulsera, y por un momento esto parece hacerte pensar que hay múltiples anillos iguales, que eso significaría que Abby también es una reencarnación, y que ella tuvo en diferentes vidas el mismo anillo siempre. Siempre compraba un anillo en el que pedía que grabaran el símbolo infinito, pero no estoy seguro si esto es la verdad, porque al final no hay 2 anillos, solamente hay uno. Esto me lleva a pensar que quizá Acosta lo que descubra en esa habitación es un anillo infinito igual que el de Abby, aunque anda rondando en internet una supuesta imagen filtrada en la que Acosta encontrará una foto de Sofía. Pero yo no lo confirmaría, creo que está creada por ella en este caso. La otra posibilidad del anillo es que el Parkinson le esté jugando una mala pasada a Boyd, que incluso no esté relacionado con el hombre de amarillo y con las entidades malvadas, sino que sea el propio Boyd el que estando enfermo, como está, que está enfermo, empieza a perder la cabeza. O incluso, otra posibilidad que se me ocurre es que esa sea la forma en la que Abby le está ayudando. En el capítulo anterior, él fue a buscar a Abby, a donde está enterrada, para pedirle ayuda. Y vimos cómo Abby le echó una mano. ¿Lo pillas? Dejando bromas aparte, pienso que esa visión podría provocar la Abby de verdad, la Abby que murió allí y que todavía de alguna forma sigue rondando. Igual que Ethan menciona que Jim sigue todavía por ahí. Podría ser que sus energías sigan por ahí fluyendo y puedan ayudar de cierta manera. ¿Recordáis en la primera temporada cuando Boyd pidió una señal y sonó en la radio del diner la canción de Si yo tuviera un barco? De alguna forma, esa era la señal que Abby le mandaba a Boyd para que fuera a investigar al bosque. ¿Y qué es lo que ocurrió en el bosque? Cuando llegó con Sarah hasta cierto punto, Sarah escuchó las voces en su cabeza. Estas voces pertenecían a Abby porque llamaba a Boyd el señor panes y peces, y en este caso, en vez de decirle que siguiera investigando, le decía que se había arrepentido, que diera la vuelta. Y ahora que está 100% confirmado que las voces en la cabeza de Sarah son el hombre de amarillo, ¿por qué no pensar que la primera señal que le mandó, la canción, era la Abby de verdad y las voces era el hombre de amarillo? Siempre pensamos que era raro que una Abby le dijera que fuera al bosque a investigar y que justo luego la misma Abby le dijera «Ah, no, me he arrepentido, vuelve otra vez al diner, vuelve otra vez al pueblo». Esa podría ser la explicación. Y para terminar, creo que solamente me queda la trama de Tabitha, Ethan y la excursión al asentamiento. Donna deja a cargo de Colony House a Kenny, y junto con Tabitha, Ethan y Ellis van al asentamiento a coger comida. Me gustan bastante todas las escenas que tiene Tabitha en este capítulo, me parece que el personaje está aprendiendo un poco, o está actuando como los espectadores queremos que actúe,
y me emocionó bastante la escena de Donna, pero creo que es un presagio de que va a acabar mal. Me molesta mucho que Tabitha y el resto de personajes no crean en Ethan, que piensen que el lago de las lágrimas es mentira. Todo el mundo vive cosas extrañas, pero las vive Ethan y no se lo creen. Van de camino al asentamiento y se encuentran un pájaro. Es la primera vez que vemos un pájaro que no es un cuervo. Este pájaro tiene una ala herida y quieren llevarlo al asentamiento para ver si el lago de las lágrimas, el supuesto lago de las lágrimas, el lago que se encuentra en el asentamiento, y lo que ocurre en el final del capítulo es bastante loco. Mojan al pájaro con el agua del lago y mientras el resto de personas recogen los cultivos se dan cuenta de que hay una cuerda. Debajo de la tierra hay una cuerda bastante grande que sostiene algo que está dentro del agua. Este personaje Roger, que va a acabar muy mal, tira de la cuerda y parece como si destapara el tapón de la bañera o libera algo que estaba en el fondo del agua. Y ese algo vemos que serán los muñecos de trapo que próximamente tomarán vida y destruirán todo. Me parece una locura, como siempre. John Griffin está un paso por delante de nosotros. Jamás nos imaginamos que encontrarían los muñecos de esa forma. Pensamos que los muñecos ya estarían allí, que se los encontrarían en los cultivos, pero no, los muñecos estaban debajo del agua. ¿Quién lo diría? Bueno chicos, este ha sido el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado. Ya comentaré más en detalle todo este episodio en los directos y diferentes vídeos que vaya subiendo durante la semana. Os agradecería el apoyo dejando un like o suscribiéndoos, dejadme un comentario con vuestras teorías y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!